Aviso: este vídeo no contiene spoilers, puedes verlo sin preocupación. ¿Por qué reseñar esta película de 1978? Porque es un muy hermoso y digno trabajo. Argumento simple, pero que todos los elementos usados en la narración fueron bien aprovechados. Con el que quizás sea el mejor mensaje ecologista del cine animado. Pero hey, esa palabra, ecologista. Tranquilos amigos. Nada que ver con Capitán Planeta o He-Man. Con alguien al final del episodio taladrándonos en la cabeza, la increíblemente obvia moraleja del episodio. Y, a causa de eso, en vez de que asimilemos el mensaje, más bien lo rechacemos, o lo veamos como muy cursi. Nada de eso. En el caso del último unicornio, ese mensaje está bien escondido en la narrativa misma. ¿Dónde ese mensaje? ¿Dónde ese mensaje? Preguntar a quien ya la haya visto. Es lo que descubriremos ahora. Bueno, El último unicornio. Es la primera película, o una de las primeras, de un movimiento de producciones destinadas a modernizar el concepto del cuento de hadas, y el cine fantástico medieval, para el público general, buscando que éste sienta un renovado respeto por las historias del género. En un más que admirable ejercicio de prestidigitación que busca no perder la esencia que ha hecho a los cuentos de hadas ser apreciados por mucha gente, alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo añadirle elementos para adaptarlo a las sensibilidades actuales, si es que hay alguien capaz de diferenciar lo actual de lo trivial. Obviamente ya son bastantes obras que lo han intentado, pero esta es una de las más reconocidas de esa corriente. Puede agrupársele, bajo esta óptica moderna, junto a otras obras, como El laberinto del fauno, Shrek, o hasta cierta medida My Little Pony, Friendship is Magic. Sobre todo, las dos primeras temporadas. Cada una de estas con su propio estilo, desde lo paródico hasta lo histórico. Y en el caso de esta película, su mensaje de respeto al ambiente. Esto es la reseña al último unicornio. Empecemos. Gozando pues, el último unicornio de un respeto entre los fanáticos de la animación, empecemos desentrañando sus misterios. Y empecemos con el principal grave error de esta producción. Y no lo dejemos para el final, porque en serio, esta hermosa película, no se lo merece. El último unicornio fue producido por la compañía Ram-Kimbas. Nombre que viene de los dos grandes creadores de la animación. Y tomando en cuenta que su rival, la empresa de animación Disney. Desde la década de 1930, pasando por un filtro editorial aún más riguroso, por las presiones del mercado después de la Segunda Guerra Mundial, nos ha acostumbrado a entender y percibir el cuento de hadas, y el cine animado fantástico, con sus empalagosos finales felices, su obsesión malsana por ensalzar las virtudes y valores de mundos utópicos, con poco o ningún interés de transmitir moralejas prácticas a los espectadores, la representación de la mujer acorde con valores o convenciones sociales de un momento histórico determinado, y que en la actualidad han sido bastante desprestigiados, nos han acostumbrado a ver el cuento de hadas de una determinada manera, siendo ese el panorama. El último unicornio, teniendo elementos claramente apartados de lo visto en Disney, los productores no debieron promocionar la película como una película fantástica tradicional, incluso el libro en que se basó, se lo cataloga más dirigido a jóvenes que a niños, por lo que esta situación produjo en las primeras fases en que esta película era presentada en cines, en 1978, incomodidad por parte de mucho del gran público estadounidense, conformista y con poco tacto para lo alternativo, que la vio en aquel tiempo. ¿Qué causó esa incomodidad? Pues esta historia que la voy a describir en unos instantes, hace mucho énfasis en la tristeza y la melancolía, la soledad y la incomprensión. Si hay algo que un escritor tiene como una de sus joyas, a la hora de desarrollar personajes, es plasmar esa contradicción que existe entre lo que un personaje quiere o hace, contra lo que él realmente anhela y de su miedo a dar el paso, hacia su auténtica identidad. Pues esta película tiene de eso. Si es que esta no es la primera. Es una de las primeras películas de fantasía que tocan estas temáticas. Pero más allá de estas pequeñas polémicas, ¿qué sería de todo esto sin la parte más importante? Lo que el último unicornio nos narra. Esta historia nos narra la aventura de una unicornio hembra a través de tierras peligrosas, lugares habitados por humanos, para saber si ella es la última de su especie. En el camino encontrará acompañantes y amigos que le ayudarán, y también enemigos y antagonistas.
De los acompañantes se puede decir que representan cada uno estratos de la sociedad medieval, y curiosamente, también pueden equipararse con representantes de diversos estratos de la sociedad actual, cada uno de los cuales, y fíjense bien en esto porque es la base del mensaje de la obra, tienen cada uno un profundo sentimiento de vacío interior, no por errores graves que hayan cometido en sus vidas, sino por estar insatisfechos de la vida que desenvuelven todos los días, un sinsabor muy amargo de mediocridad, un algo maravilloso que podría ser pero termina no siendo. El capullo de una espléndida rosa que está por abrirse, pero termina no abriéndose. Esa melancolía. Al final la unicornio descubre lo que pasó con los otros de su misma especie, pero para entonces ha logrado comprender también las emociones humanas, de seres que hasta ese entonces veía de una forma distanciada y negativa. Y que ahora se encuentra en una encrucijada. Y sí. Llega a impregnarse ella misma de la misma melancolía que los demás personajes que ha ido recogiendo en el camino, convirtiéndose así en la única unicornio que ha llegado a entender los sentimientos humanos. Tendrá desde ahora y para siempre el don del entendimiento, aunque eso signifique sentir dolor. Pero había algo que en un principio me llenó de incomodidad. Me refiero al hecho de mostrar esa tristeza. Veamos, intentaré expresarme con más claridad. ¿Dónde he visto esa tendencia de mostrar tristeza solo por el hecho de mostrarla? Oh, claro que sí. La tumba de las luciérnagas. Si quisiera entristecerme al ver una película, mejor me pondría a ver algo como La pesadilla de Darwin, así me entristezco y de paso aprendo algo sobre la condición socioeconómica de Tanzania. Pero pensaba así, porque se me había pasado algo por alto. En esta película existe un concepto que unifica todas esas tristezas, me refiero a la aflicción que afecta a todos los acompañantes que se unen al unicornio en su viaje. Todas esas melancolías, no se lo menciona ni queda obvio, es cosa del espectador encajar las piezas del rompecabezas. Y la pieza principal la constituye el mensaje ecologista, el cual está muy presente en la película pero aún más en el libro. Cada personaje en esta historia le ha dado la espalda a la naturaleza. Pero cada uno es íntimamente dependiente de ella. Así que esta contradictoria separación es el origen de su frustración y sentimiento de mediocridad, tristemente sin que ellos se den cuenta. En este vídeo postulo esa teoría y me esforzaré por demostrarla, para que podamos ver que este es uno de los mensajes finales de esta película. A partir de aquí voy a explicar algunas cosas de la historia basándome en el libro. Y tranquilo querido público. Esto que voy a decir, no es con el afán de restregarles en la cara. Tú no sabes nada. Porque no te leíste el libro. Es que sencillamente muchas cosas que se ven en la película se entienden mejor si lees su contraparte escrita. Una lectura amena y comprensible que no te tomara mucho, un libro corto realmente. Porque, debido principalmente a Peter Beagle, creador del libro y también, cosa rara entre las películas basadas en libros, también del guión de la obra. Por lo que pudo hacerse una conversión muy digna. Dije digna. No sublime. Porque a pesar de ser muy fiel en plan de, todas las escenas de la peli están en el libro. En la obra escrita hay diálogos y descripciones sublimes, tanto así, que por ejemplo esta escena de los dos vigilantes en lo alto del puesto de vigilancia del castillo del rey Agar, en el libro el diálogo que sostienen entre ellos. Fue uno de esos buenos toques, de eso que da gusto al leer un libro, si la escena ya está. Porque la película es fiel. ¿Por qué no incluir ese diálogo entonces? Hubiera sido fantástico. En cambio existen otras cosas que se entiende el porqué de no incluirlas. Sí. El último unicornio es una adaptación muy fiel al libro del que se inspira, pero en algunas partes esa fidelidad se torna algo triste. Triste en cuanto es una excelente película, pero pudo ser mejor si incluyera esos diálogos y pequeños monólogos. Pero hey. Tampoco estoy aquí para decir que cualquier diferencia con el libro es un punto menos para la película. Esta a su vez, entre sus simplificaciones, algunas comprensibles, tiene toques propios muy inteligentes. Pero eso se los dejo de tarea. Porque como dije el libro es corto, y no quiero destriparle la historia a nadie. La unicornio. No tiene nombre. Esa es sencillamente la forma de referirse a ella. Ella es la administradora de la salud del bosque donde vive. El libro empieza con una gran oda a la belleza de este lugar, que se personifica en ella misma. Así que todo lo que se diga de ella para alabarla es en realidad un canto al medio ambiente. Es orgullosa e introspectiva, ya que no ha tenido nadie de su misma especie con quien hablar en cerca de 100 años, lo que le ha hecho con el tiempo sentir que es especial.
Se dice que para poder atrapar a los de su clase, se requerían trucos muy complicados, y puesto que se dice que solo los humanos con la visión más trascendental y mentalidad más lúcida, pueden verla como lo que es. Un unicornio, los de su clase pasaron a formar parte de la leyenda por la poca frecuencia de sus avistamientos. El resto de la gente que la viera solo verá una yegua blanca, y el libro matiza este concepto de forma muy especial. Uno de los temas importantes del relato es el asunto siguiente: lo que es y lo que parece. La esencia verdadera de las cosas y su apariencia engañosa. Eso da para muchas reflexiones, pero en esta presentación nos centraremos en el mensaje ecologista. Te contaré una historia, dijo Smeldrix. De niño, fui aprendiz del más poderoso de todos los magos, el gran Nikos. Pero incluso Nikos, que podía transformar gatos en vacas, copos de nieve en campanillas blancas, y unicornios en hombres, no pudo hacer de mí más que un bufón de feria. Por fin me dijo: hijo mío, tu ineptitud es tan inmensa y tan profunda tu incompetencia que estoy seguro de que estás habitado por el más grande poder que jamás haya conocido. Por desgracia, da la impresión de que, por el momento, actúa al revés, y ni siquiera yo puedo encontrar la forma de enderezarlo. Esto significa que estás destinado a encontrar el medio de descubrir tu poder a su debido tiempo. Pero, francamente, deberás vivir tanto como sea necesario. Por lo tanto, te garantizo que de ahora en adelante, no envejecerás. Y que viajarás por el mundo sin cesar, eternamente inútil, hasta que al fin vuelvas a ti. Y sepas que eres. No me des las gracias. Tu destino me estremece. Entonces el hechizo se romperá y empezaré a morir, tal como empecé a hacerlo en el instante de nacer. Hasta los más grandes brujos envejecen, como el resto de los hombres, y mueren. Ya te dije que soy más viejo de lo que parezco. Nací mortal y he sido inmortal durante un largo y absurdo tiempo, y un día seré mortal otra vez. De modo que sea algo que un unicornio no puede saber. Todo aquello que puede morir es bello. Más bello que un unicornio, que vivirá para siempre, y que es la criatura más bella del mundo. Hasta ahora desconozco la razón de tal craza omisión. Porque en la película tenemos la impresión de Smeldrix como un aprendiz adolescente de mago y nada más, sin adivinar este increíble trasfondo. Molly Glue. ¿Qué decir de ella? ¿Qué puedo decir de ella? En verdad. La metería sin dudarlo en una lista de los 10 mejores personajes de dibujos animados que haya visto nunca. Describir todo lo que podría de ella, creo que no sería lo apropiado. Vean ustedes mismos la película, júzguenlo por ustedes mismos. Lo que me limitaré a decir en este modesto análisis, que, de entre seres con características tan rimbombantes, como un mago, una unicornio, y los otros que veremos más adelante, ella, con su pinta de mujer común, mujer que representa el pueblo llano, tiene por mucho, el sentido común mucho más desarrollado que todos los demás en esta obra. Y no sé cómo será en su caso cuando vean la película, pero si uno ya estaba inmerso en la narrativa, con su aparición y sus diálogos, terminas estando mucho más metido aún. Molly Glue es sin duda la bisagra de unión entre muchos personajes, y es mejor que la vean en acción para sacar sus propias opiniones. Rey Agar. Dicen que en una película de buenos y malos, es decir, héroes y villanos, la calidad global de la misma está en paralelo con el tipo de motivación del villano y sus métodos. Hay contadas excepciones a esta regla, pero casi siempre se puede observar esta tendencia. Y de acuerdo con esto, el Rey Agar es, tanto como antagonista y figura trágica, es el cherry del pastel en esta obra. Digámoslo sin tapujos, él es el arquitecto de la historia a través del que se explica por qué los unicornios desaparecieron del mundo. Una cosa que yo sí quiero ponerme a criticar de la película, es que esta es hasta cierto punto incapaz de transmitir la pulsión interna de este personaje, su angustia. Para los que ya han visto esta película. Es decir, sus motivaciones para haber hecho lo que hizo son comprensibles. Pero pudieron ser mejor trabajadas. De todos modos, para una película infantil, es prácticamente un personaje trágico shakespeariano. Veamos, tenemos 4 personajes. Molly Glue ha llevado una vida desorganizada y poco satisfactoria para ella con una banda de asaltantes. No necesito decir el poco respeto que gente así tiene por el bosque y la naturaleza, ¿no? Cortando árboles, dejando basura, y sin embargo ellos dependen íntimamente del bosque para hacer su pillaje. El Rey Agar no necesita decirse mucho, el mundo natural fuera de su castillo es un gran coto de caza, y sin embargo lo necesita para saciar la motivación que tiene al desarrollar su plan. Smeldrix.
su contacto con la magia se puede decir que está en cortocircuito. No encuentra la conexión necesaria para convertirse en lo que él realmente quiere ser. En el libro se nos cuenta que desde un principio él fue un aprendiz poco agraciado, pero que sabía que esto de la magia le gustaba. Como Molly Blue. Y con Agar. La falta de contacto con la naturaleza es clara, pero no así con Smeldrix. Podríamos decir que la magia en sí misma es una fuerza de la naturaleza con la que Smeldrix no ha aprendido a estar en contacto. La razón de esto puede acusarse a algunos factores como su propia inseguridad, la poca confianza en la propia capacidad, e incluso su líbido, pues si la magia es la materialización de los pensamientos. Esa escena en que Smeldrix transforma un árbol es bastante reveladora. Y claro, la cumbre de esto es la unicornio. En una parte de más delante de la película ocurre un evento que le hará cambiar completamente su perspectiva y esto hará que vea las cosas desde el punto de vista de los humanos. Al final de la película, este conocimiento de que, ¿cómo se explica? Ningún otro unicornio tiene. Le hace sentir mal, pero cuando crecemos, es ese conocimiento el que nos hace avanzar. Se llama madurez. Y claro. Sé que me mencionarán otros personajes importantes, pero por el bien de no revelarles la trama lo dejaré ahí. El mensaje ecologista en el último unicornio, nos dice que la desconexión entre el hombre y la naturaleza siempre ocasionará en este primero desequilibrios, ya sea primero en la carencia de necesidades básicas o un vacío muy grande que nos termina destruyendo. No se trata solo de una actitud a nuestro ambiente, sino que ese medio ambiente es una parte de nosotros mismos y maltratarlo es cortar una parte en nosotros. No es una moraleja muy comprensible para muchas personas quienes vivimos en las grandes urbes, donde la sensación de causa y efecto está quebrada y el esfuerzo personal por vivir ecológicamente no parece demostrar sus efectos a mediano y largo plazo. Pero, como muchas de las grandes obras, lo que se intenta transmitir es la necesidad de ser gente lúcida, darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y así no caer en los vicios de la mediocridad, como la gente que va a la feria y es engañada por espejismos. Aun cuando el conocimiento que nos lleve a ello puede ser triste y hacernos sentir terrible, será lo necesario para alcanzar la madurez, el desarrollo. Y sí, la felicidad.